Han pasado más de 2 décadas desde que conocimos por primera vez al capitán Jack Sparrow saliendo de la niebla, tambaleándose hacia la historia del cine. Piratas del Caribe no solo redefinió el género de aventuras, convirtió a su elenco en leyendas. Pero el tiempo, como diría el propio Jack, tiene una forma curiosa de cambiar las mareas. En 2025, las estrellas que alguna vez gobernaron los mares navegan por aguas muy distintas, algunas entre la controversia, otras en la calma del éxito silencioso o en la tristeza de los cambios inevitables. Desde el esperado regreso de Johnny Depp a Hollywood hasta las confesiones más íntimas de Keira Knightley sobre la fama, desde la separación de Orlando Bloom y Katy Perry hasta el triunfo de Zoe Saldaña en los Oscar. Así es como la vida ha llevado a la tripulación de la Perla Negra. Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow. Nadie encarnó el caos y el encanto como Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow, un poeta ebrio de los mares, siempre entre la genialidad y la locura. El papel le valió una nominación al Oscar y convirtió a Piratas del Caribe en un fenómeno mundial. Pero las tormentas fuera de cámara fueron más oscuras que cualquier guión de Disney. Tras años de éxitos, Sweeney Todd, Public Enemies, Fantastic Beasts, su carrera colapsó después del mediático juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard. El proceso de Virginia en 2022 acaparó titulares y dividió a la opinión pública. Cuando el jurado falló a favor de Depp, otorgándole más de $10 millones, fue algo más que una victoria legal. Un ajuste cultural de cuentas. En 2023, anunció que donaría la indemnización a obras benéficas. En lugar de perseguir grandes franquicias, reconstruyó su carrera en Europa, protagonizando el biopic francés Jean du Barry como el rey Luis XV. La crítica se dividió, pero el público de Cannes le regaló una ovación de 7 minutos. Una resurrección simbólica. En 2025, su brújula artística apunta de nuevo a casa. Está por estrenar Day Drinker, un drama independiente sobre la soledad y la redención, y Ebenezer, A Christmas Carol, una reinterpretación oscura para Paramount. Con 62 años, más delgado y sereno, Depp afirma: "No busco venganza, solo quiero crear otra vez quizás", como dijo el propio Jack. No todo tesoro es de oro y plata, amigo. Keira Knightley, como Elizabeth Swann. Cuando La Maldición del Perla Negra se estrenó en 2003, Keira Knightley tenía apenas 18 años. De la noche a la mañana se convirtió en el rostro de una franquicia multimillonaria. Como Elizabeth Swann fue valiente, romántica e inolvidable. Pero tras bambalinas, el precio de la fama fue más alto de lo que nadie imaginaba. A comienzos de sus 20s, sufrió una crisis nerviosa y fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático por el acoso mediático. Fue humillación pública, confesó a The Times. Me construyó y me destruyó al mismo tiempo. Aún así, obtuvo nominaciones al Oscar por Orgullo y Prejuicio y The Imitation Game, mientras equilibraba su carrera con la maternidad tras casarse con el músico James Wrighton en 2013. En 2025, sigue siendo una madre trabajadora y selectiva con sus papeles. Su reciente thriller para Netflix, La mujer en la cabina 10, recibió buenas críticas, y sus apariciones en desfiles de Chanel demuestran que sigue siendo símbolo de elegancia británica. Cuando Entertainment Tonight le preguntó por un posible regreso a Piratas, respondió entre risas: "Ni siquiera recuerdo cómo terminó. Mis días de pirata ya pasaron". Más tarde explicó a People: "Fueron las películas más exitosas de mi vida, y también las que me destruyeron públicamente. Son un lugar confuso en mi mente". Aún así, su legado como Elizabeth Swann es intocable. Una heroína que se convirtió en reina pirata, tan fuerte y marcada como la mujer que la interpretó. Orlando Bloom como Will Turner. Si Jack Sparrow era el caos, Will Turner era el corazón. El herrero convertido en pirata que Orlando Bloom interpretó le dio a la saga su ancla moral
y su alma romántica. Ya era famoso como Legolas en El Señor de los Anillos, y durante los 2000 fue el chico de oro de Hollywood. Pero cuando la fiebre de piratas se apagó, Bloom se reinventó en el teatro, el cine independiente y la serie fantástica Carnival Row de Amazon. En 2025 protagoniza Deep Cover, una comedia de acción junto a Bryce Dallas Howard y Sean Bean. En lo personal, atraviesa un cambio doloroso. Su relación de una década con la cantante Katy Perry terminó a mediados de ese año. En una entrevista para Today, habló con serenidad. «Estamos bien. Siempre seremos familia. Nuestra hija Daisy es nuestra prioridad». La ruptura fue amistosa, confirmada incluso por su exesposa Miranda Kerr, quien bromeó diciendo que son una gran familia feliz y un poco rara. Hoy, con 48 años, Bloom se describe como un Will Turner más viejo y más raro, pero confiesa que volvería a la saga si el guión es el adecuado. Un hombre curtido por las tormentas, pero aún intacto en su esperanza. Geoffrey Rush, como el capitán Héctor Barbosa. Pocos villanos lograron robarle el protagonismo a un héroe, pero Geoffrey Rush lo hizo. Como el capitán Barbosa, fue astuto, poético y temible. Y al igual que su personaje, su vida real ha sido una mezcla de triunfo y turbulencia. Ya había ganado un Oscar por Shine antes de Piratas del Caribe, y su presencia dio peso y prestigio a la saga. A lo largo de 5 películas, Barbosa pasó de villano a antihéroe y finalmente a figura paterna trágica, muriendo como un héroe en Dead Men Tell No Tales. Los fans aún la consideran una de las escenas más emotivas de toda la franquicia. Fuera de cámara, Rush libró su propia batalla. En 2017, un periódico australiano lo acusó de conducta inapropiada, acusaciones que él negó rotundamente. En 2019 ganó el juicio por difamación y recibió una indemnización de $1.900.000. Desde entonces, recuperó su reputación y volvió a brillar con The Rule of Jenny Penn, aclamada en el Festival de Cine de Austin. Hoy, a sus 74 años, Rush lleva una vida tranquila junto a su esposa, la actriz Jane Menelaus, y sus 2 hijos. «Actuar me salvó más de una vez», confesó a The Guardian. Barbosa era el pirata que no sabía que tenía dentro. Kevin R. McNally como Yoshami Gibbs. El leal contramaestre del Perla Negra, Yoshami Gibbs, interpretado por Kevin R. McNally, fue mucho más que el alivio cómico. Era la conciencia de Jack Sparrow. Actor de teatro de toda la vida, McNally aportó calidez y picardía al grupo. Tras Piratas, ha trabajado constantemente en teatro y televisión, en producciones como Turn, Washington's Spies, Doctor Who y Catherine the Great. En 2025, protagoniza la nueva serie histórica, Miss Austen, centrada en las cartas secretas de la hermana de Jane Austen. Fuera de escena, McNally ha encontrado su puerto seguro. Casado desde 2011 con Phyllis Logan de Downton Abbey, viven en Chiswick junto a su hijo músico, David. A sus 69 años, sigue asistiendo a convenciones de fans, firmando orgulloso Yoshami Gibbs, Guardián del Ron, Jack Davenport, como James Norrington. Durante 3 películas, Jack Davenport dio vida al Comodoro Norrington, el oficial pulcro que nunca logró competir con el caos de Jack Sparrow ni con el encanto de Will Turner. Sin embargo, su carrera posterior ha sido discretamente admirable. Después de aparecer en Smash, The Morning Show y Why Women Kill, regresó a la televisión británica en The Forsyte Saga en 2025. «Este proyecto me hizo replantearme la paternidad», confesó. Hoy, con 52 años, reparte su tiempo entre Londres y Los Ángeles, donde vive con su esposa, la actriz Michelle Gómez en The Flight Attendant, Sabrina. Recordando sus días en Piratas, dijo a The Telegraph: «No sabíamos que sería un fenómeno. Solo jugábamos en el mundo que Johnny creó. Creo que eso lo hizo mágico Zoe Saldaña como Ana María.
Antes de Avatar y Guardianes de la Galaxia, estuvo Piratas del Caribe. En 2003, una joven Zoe Saldaña interpretó a Ana Maria, la pirata feroz que abofetea a Jack Sparrow por robarle su barco. Pero su verdadera batalla ocurrió detrás de cámaras. Saldaña confesó después que casi abandona Hollywood tras esa experiencia, calificando el ambiente del rodaje como elitista y poco respetuoso. No era el elenco, aclaró. Era la forma en que se trataba a la gente. Pensé, si esto es Hollywood, me voy. Afortunadamente, no lo hizo. Se convirtió en una de las estrellas más rentables de todos los tiempos, protagonizando Avatar, Star Trek y el universo Marvel. Para 2024, había aparecido en 4 películas que superaron los $2.000 millones cada una. Un récord absoluto. En 2025, Zoe vive su mejor momento. Ganó su primer Oscar por Emilia Pérez y lidera Avatar, Fire and Ash, que se estrenará en diciembre. Casada desde 2013 con el artista italiano Marco Perego, equilibra su familia con nuevos proyectos. Ser artista es vivir con el rechazo, dijo a Beyond Noise. Pero sigues contando historias. Ellas son las que te salvan. Hoy, a los 47 años, su amarga experiencia en Piratas parece una tormenta lejana. Me enseñó mi valor, afirmó. A veces, el peor viaje te convierte en capitán de tu propio barco. Jonathan Pryce, como el gobernador Weatherby Swan. Jonathan Pryce aportó elegancia y humor sutil al papel del gobernador Weatherby Swan, el padre siempre sereno y a menudo abrumado de Elizabeth. Tras Piratas, su carrera alcanzó nuevas alturas. Fue nominado al Oscar por The Two Popes y aclamado mundialmente por su interpretación del príncipe Felipe en The Crown. En 2025, el actor galés, de 78 años, sigue en plena forma con The Thursday Murder Club junto a Pierce Brosnan y David Tennant. Sin espadas, sin pelucas, solo un poco de asesinato y risas, bromeó en BBC Radio 4. Fuera del set, Pryce lleva más de medio siglo con la actriz Kate Fay. Cuando le preguntaron el secreto de su longevidad, respondió: «Nunca intentes eclipsar a tu pareja. Para un hombre que ha conquistado teatro y cine, esa serenidad es quizás su mejor papel». Lee Arenberg como Pintel. El Pintel de Lee Arenberg fue la chispa malhablada y aguerrida del Perla Negra, el equilibrio cómico perfecto en el caótico mundo de Jack Sparrow. Nacido en California, Arenberg, quien estudió junto a Sean Penn y Robert Downey Jr., convirtió años de papeles secundarios en televisión en fama de culto gracias a Piratas del Caribe. Tras la trilogía, conquistó nuevos públicos como Gruñón en Once Upon a Time y se volvió una figura habitual en convenciones de fans. En 2025, a los 63 años, regresa a la pantalla en el western Last Train to Fortune. Orgulloso de sus raíces piratas, bromeó una vez: izaría los colores otra vez sin pensarlo. Como su querido Pintel, sigue siendo duro, leal y eternamente divertido. Un verdadero sobreviviente de los mares impredecibles de Hollywood. Mackenzie Crook como Raggeti. Como el tuerto Raggeti, Mackenzie Crook dio corazón a las películas de Piratas del Caribe. Torpe, gracioso y sorprendentemente humano. Tras la trilogía, se alejó de los grandes estudios para crear sus propios mundos. Su comedia de la BBC Detectorists, ganadora del BAFTA, se convirtió en un clásico moderno elogiado por su calidez y su humor sutil. En 2025, Crook regresa con Small Profits, una nueva comedia de la BBC coprotagonizada por Sir Michael Palin. Como todas mis mejores ideas, esta ha estado fermentando casi una década, contó. Lejos del bullicio de Hollywood, Crook ha construido un pequeño imperio de ingenio y alma, y a pesar del tiempo, su amistad con Lee Arenberg perdura. Seguimos siendo dos idiotas juntos, bromeó. Del caos pirata al encanto británico, Crook sigue siendo uno de los narradores más brillantes y discretos de la televisión. Así llegamos aquí, 22 años después del primer disparo de cañón.
Aún hablando de esos piratas que nos robaron el corazón. Algunos sobrevivieron a los escándalos, otros hallaron la paz, y unos pocos todavía persiguen el horizonte. ¿Te gustaría ver a Jack, Elizabeth y Will reunidos para un último viaje? ¿O debería el legado de Piratas del Caribe descansar donde terminó, en una puesta de sol tranquila y perfecta? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si este viaje por la memoria te trajo nostalgia, iza un me gusta, compártelo con tu tripulación y mantengamos a estas leyendas navegando.